tercer y último bloque de este programa de hoy, y como les adelantábamos en el primer programa, vamos a estar hablando del síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Cada vez es más frecuente consultado a los especialistas que entienden de este tema. ¿En qué nos puede afectar? En el peso, en nuestra energía, en nuestra piel. Para eso nos visita la doctora Ayelen Escudero. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Para comenzar, Sí. para los que no sabemos, ¿qué es el síndrome metabólico? Bueno, el síndrome metabólico lo que pasa es que por ahí es difícil que el paciente se llegue a dar cuenta en su casa porque lo vemos como muy común en el consultorio, que el paciente llega a veces con un análisis de sangre que está normal, digamos, y vienen porque nos dicen, bueno, no, solamente me hice este análisis y nada más. Y cuando evaluamos en él toda su historia clínica, lo revisamos, vemos cómo está su piel, vemos si hace actividad física, siempre evaluamos el perímetro abdominal, la circunferencia abdominal de ese paciente. Entonces por ahí nos vamos focalizando en otras cosas y no pedir un examen de rutina de laboratorio general para todos, sino que siempre tiene que tener lo suyo. Y cuando hablamos de un síndrome metabólico, es un conjunto de factores que nos llevan a tener este síndrome. Por ejemplo, cuando ya vemos en el paciente que ya tiene la presión arterial elevada, vemos una alteración en el metabolismo de la glucemia, vemos que empiezan a aumentar los triglicéridos, el HDL bajo, que el HDL es el colesterol bueno, digamos, que está bajo. Entonces, cuando ya tenemos 3 o 5 de esos requisitos, ya ahí encajamos al paciente dentro de un síndrome metabólico. En eso también le agregamos lo que decíamos, la circunferencia abdominal, que es tan importante ahora. No es lo mismo que el peso de la balanza, porque el peso de la balanza no te discrimina si tenés grasa, si tenés músculo, cuánto pesa, por ejemplo, el hueso, no te cuadro en general. Claro, entonces muchos se focalizan en el peso de la balanza, cuando en realidad hay que discriminar ahí qué es lo que lleva a cada uno, qué es lo que lleva al peso en general. Pero sí, lo que tomamos en el consultorio es la circunferencia del perímetro abdominal, digamos. También se habla de insulinoresistencia. ¿Qué conexión tiene con este síndrome metabólico? Y podríamos decir que la insulinoresistencia es el inicio, digamos, es el mecanismo ya fisiopatológico por el cual te lleva después a todo el síndrome metabólico. En la insulinoresistencia es cuando justamente el cuerpo empieza a producir el páncreas, que es el que produce la insulina. Primero nos vamos a la función fisiológica de la insulina, que es, su objetivo es bajar la glucemia en sangre. Y eso, ¿cómo lo hace? Es, digamos, que hace que la célula abra como una puertita para que entre la glucemia dentro de la célula y pueda ser usada como energía. Entonces, como el objetivo es mantener los niveles de glucemia estables. Pero cuando hay una insulinoresistencia, acá es cuando está fallando ese mecanismo de la señal interna de la célula. Entonces, cuando la insulina se conecta, digamos, con el receptor que tiene esa célula, la señal interna ya anda mal, pero ¿por qué? Por distintos malos hábitos que hemos tenido previamente. Esto se ve afectado por ejemplo, la alimentación que basada más en ultraprocesados, en azúcares refinados, la mala gestión del estrés. Muchas veces no pasamos como bastante importancia a esto, llevarlo. Pero justamente es uno de los pilares fundamentales de por el cual a veces el paciente quiere bajar de peso y no puede. Y dice, bueno, yo como bien, estoy haciendo ejercicio y no veo un resultado. Porque no solamente se basa en la voluntad de decir, bueno, como bien, hago ejercicio, no, hay otras cosas, por eso es algo multifactorial que nos lleva a la gestión del estrés, una buena calidad de sueño. Eso es como todo lo que nos lleva después a que podamos ir, digamos, como ya poniendo más estables todas las patas de la mesa para que poder, digamos, hacer un cambio realmente. En estos últimos años, en este último tiempo, se habla mucho de este tema. Puede que haya afectado la rutina agitada, porque vivimos bastante acelerados últimamente, tal cual, con respecto que nombraba el estrés. Sí, tal cual. Yo creo de que muchas de las cosas de por qué está tan en auge ahora lo del metabolismo, la resistencia a la insulina y todo, es porque
tenemos un estilo de vida distinto tal vez al de años anteriores. Ahora la carga, por ahí el trabajo, todo es algo más estresante. Tenemos mala calidad de sueño. La alimentación, estamos tan apurados que nos vamos a una alimentación más rápida, y eso nos lleva también a que justamente tener picos de glucemia más elevados. El páncreas se esfuerza el doble para mantener esos picos de glucemia, digamos, para mantener la glucemia más estable, y lo cual nos lleva a una inflamación interna en el cual empieza a fallar todo este mecanismo de cómo se procesa la insulina, y nos lleva a producir más insulina todavía, y eso incluso nos llega a afectar hasta cambios en la piel, cambios digamos, en la energía del paciente, que se siente más cansado, hambre permanente, y todo eso, digamos, es por esta causa de la insulina resistencia. Entonces podemos decir que nuestro ritmo de vida, además del estilo de vida que decidimos llevar, es un factor que favorece demasiado para que aparezca este síndrome, esta insulinoresistencia. Claro. Primero empieza como una insulinoresistencia, después ya puede empezar a ver pequeños cambios en el laboratorio, digamos una glucemia alterada, una prediabetes, y después una diabetes. Entonces después ya nos lleva, no sé, presión alterada, alterado el colesterol, todo eso es lo que nos lleva al síndrome metabólico en general. Bien, comenzamos con la insulinoresistencia, luego lo vamos desarrollando y llegamos al síndrome metabólico. ¿Y cómo afecta cuando hablamos de aumento de peso y que nos cuesta bajarlo? Y sí, pasa de que todo esto tiene un mecanismo, digamos, fisiológico en cuanto a la insulina. La insulina lo que hace cuando está ya en un estado de insulinoresistencia, todo favorece a un estado metabólico que está inflamado. Entonces, una de las situaciones que suceden es que hay una lipogénesis, o sea, el cuerpo empieza, como decir, a estar en un estado más de reserva de energía, y no permite que esas células utilicen, digamos, como esa energía para algo. Entonces está como ahí en reserva, ¿no? Y inhibe la lipólisis, que sería romper como esas células grasas para poder usarla como energía. Bien, y en cuanto al cansancio, hablando de energía, nuestra energía del día a día, también se ve como muy afectado. También se puede ver, o sea, no quiere decir, porque también hay otras causas que nos pueden llevar en eso. También hay una mala alimentación. No quiere decir que solamente esa sea la causa. Claro, no solamente es la causa. Cuando un paciente viene por astenia, que nosotros le llamamos, que es esa sensación de cansancio generalizada, siempre tenemos que ver cómo es todo su estilo de vida en general. Siempre tenemos que evaluar los antecedentes familiares también de ese paciente, como para ver para dónde ir guiando la consulta. Bien. A veces sí nos puede llevar a que el paciente, bueno, tiene tal vez un estilo de vida bastante agitado, con una alimentación que es rápida o se saltean muchas comidas. Entonces, bueno, mala gestión del estrés, mala calidad de sueño, y sí, nos puede ir llevando a eso, a lo que es una insulinoresistencia, un síndrome metabólico, y tiene que ver el desgaste y la falta de energía y el cansancio. Bien. Pero hay otras veces que tiene, obviamente, otras causas, porque es multifactorial. Exacto. Así que, bien. ¿Y qué otras señales o otros síntomas pueden alertarnos sobre esto? Y mira, nosotros cuando lo diagnosticamos siempre vemos la parte, se hace un diagnóstico clínico en el cual vemos algunos cambios en la piel. Por ejemplo, empiezan a salir acrocordones, que son unas pequeñas verruguitas, o como lunares de carne, que le suelen llamar a algunos, pequeñas verruguitas que suelen aparecer en el cuello. Bien. Otras cosas que aparecen es que la insulina favorece el crecimiento de una capa superficial de la piel, y favorece también el de que se estimulen más los melanocitos, que son las células que dan pigmento a la piel. Entonces, ¿qué otras cosas pueden aparecer? Es que el cuello esté más oscuro, como el aspecto de que si estuviese sucio, pero no está sucio. Esa es una marca que te deja la insulinoresistencia. O incluso en los pliegues, en las axilas, en la ingle. Bien. Esas son algunas cosas que podemos ver en la piel. También vemos, obviamente, como te comentaba anteriormente, el tema de la circunferencia abdominal. Y obviamente toda la anamnesis del paciente, de ver cómo es su estilo de vida para
para ver si nos lleva a eso. Bien. Y algunos parámetros bioquímicos en cuanto al laboratorio que nos pueden ayudar a sumar. Bien. ¿Y cuáles son las personas de riesgo, por ejemplo, no sé, por darle un ejemplo, un paciente diabético tiene como más riesgo que un paciente normal con respecto a esto? ¿Cuáles son los que tienen más riesgo de llegar a este síndrome? En realidad, el paciente diabético sí ya se lo cataloga como un paciente de alto riesgo, o sea, de alto riesgo cardiometabólico. ¿Qué quiere decir? Que en un futuro tiene más chances de padecer algún infarto, alguna ACV más rápido que cualquier otra persona. Sí, sí. Entonces, el paciente diabético ya es de alto riesgo. Obviamente, cosas que aumentan más es el tabaquismo. Bien. El sedentarismo, la hipertensión arterial, la dislipemia, que es justamente el colesterol elevado. Entonces, sí, todas esas cosas son pacientes que obviamente nos lleva a aumentar el riesgo cardiometabólico. Bien. El tabaquismo es impresionante lo que disminuye cuando nosotros hacemos el cálculo del riesgo cardiometabólico a 10 años, por ejemplo, que es el riesgo de padecer algún infarto, ACV, alguna patología cardiovascular. Es impresionante lo que disminuye cuando el paciente deja de fumar. Bien. Y cuando, por ejemplo, somos diagnosticados, nosotros, me diagnosticaron a mí, ¿yo puedo revertirlo, obviamente junto con un profesional, siguiendo todos sus, o controlarlo? Y bueno, estamos hablando como de dos cosas distintas. Si hablamos primero de lo que es una insulinoresistencia y te diagnostican ya una insulinoresistencia, acá lo importante es que el tratamiento está más que nada en las manos del paciente. ¿Por qué? Porque no es que haya algo farmacológico, un remedio que todavía no llegas a un síndrome metabólico. Entonces, acá yo siempre les digo a los pacientes que el tratamiento está en sus manos. O sea, acá es empezar a hacer cambios en el estilo de vida. Bien. Cambiar la alimentación, que sea una alimentación que disminuya los ultraprocesados, irnos más a una alimentación más natural en cuanto a proteínas, los vegetales, las legumbres, disminuir los alimentos que tengan un alto índice metabólico, o sea, irnos a los carbohidratos que tengan más fibras, por ejemplo, el arroz integral, avena, las legumbres, todo eso tiene más fibra y nos ayuda. Y obviamente de que la actividad física es el tratamiento, el pilar. Eso estaba por consultarle, si la actividad física ayuda mucho en este proceso. Sí, lo que hace la actividad física, incluso hay estudios de que nos hablan de que es el ejercicio de fuerza lo que nos ayuda más todavía. Bien. Lo que hace es que se sensibiliza a las células a que produzcan más receptores, digamos, para la insulina y así, obviamente, poder usar esa glucemia como energía, favoreciendo mantener unos niveles de glucemia basales, ¿no? Y eso en cuanto a la insulinoresistencia. Pero si ya hablamos de un síndrome metabólico, ahí sí vamos a necesitar seguramente una ayuda farmacológica. Obviamente es implementar todos los cambios del estilo de vida y, no sé, si el paciente es hipertenso, seguirá el tratamiento para la hipertensión, ¿me entendés? O sea, si fuera que tiene colesterol alto, se deja la medicación para ayudar a disminuir el colesterol. Y bueno, todo dependiendo de qué es lo que le salga al paciente, digamos, en la analítica. Bien. Además de la alimentación, de la actividad física, el descanso, el saber manejar nuestros niveles de estrés, nuestra rutina, también influye mucho en cuanto al proceso de... Cuando ya tenemos el síndrome, ya me refiero a si eso ayuda a controlarlo mucho. Sí, en realidad nosotros siempre recomendamos de que en este caso el paciente también incluya la terapia psicológica como parte del tratamiento. También obviamente la visita con el nutricionista y demás, pero es un tratamiento ya interdisciplinario en este caso, porque la gestión del estrés, aprender a gestionar nuestras emociones ayuda mucho a lo que es, digamos, a reducir el colesterol, que es la hormona del estrés, el cortisol, perdón, que es la hormona del estrés, entonces nos mantiene en alerta todo el día. Y el cortisol hace que haya más glucemia en sangre, entonces es una cadenita, ¿no? De que por eso es de que se atacan distintas partes. No es de que solamente con una buena alimentación y digamos, y haciendo ejercicio físico vamos a poder mejorar del todo. Hay veces que se necesitan, digamos, ampliar la mirada y bueno, irnos a lo que es la terapia psicológica y todo esto que nos ayuda a gestionar el estrés.
es un proceso amplio en conjunto, porque también, a ver, psicólogo, actividad física, es un proceso bastante complejo. Para cerrar, doctora, ¿qué mensaje les daría a las personas que sospechan que pueden estar ingresando en ser insulino resistente o llegando a un síndrome de metabolismo? En realidad mi mensaje es de que la prevención, que nos focalicemos más que nada en la prevención, que no esperemos a que nos vea, por ejemplo, que haya un valor en el laboratorio que ya esté alterado, que no lleguemos a eso, que el cuerpo ya empieza a hablar desde mucho antes. Entonces, que empecemos desde ya, que nunca es tarde para empezar, que todos los días pueden ser ese día, el lunes empiezo, bueno, el lunes empiezo no, puede ser cualquier día, puede ser el martes, el miércoles, cualquier día, y que arranquen directamente con un cambio en el estilo de vida, empezar a ver qué es lo que comemos. Nos empecemos a acostumbrar a leer atrás las etiquetas de qué es lo que comemos, qué son los ingredientes de lo que estamos comiendo, si conocemos o no conocemos lo que dicen atrás las etiquetas de los alimentos. Entonces, informarnos, saber qué es lo que estamos consumiendo, si nos estamos moviendo, si empezamos a hacer algo de actividad física. Mucha gente, entiendo que por ahí te puede llegar a dar pereza el tema de empezar a hacer algo de actividad física. Pero cuando vos entendés el beneficio y qué es lo que hace dentro tuyo, empezar a movilizarte, lo vas a empezar a adoptar como parte del tratamiento. Y aún así, aquí no como tratamiento. Que le costó mucho, soy yo, aquí quien les habla, no? Que me costó mucho llegar a la actividad física porque no tenía ganas, no tenía voluntad, pero cuando lo hice, lo realicé, me pegaron el empujón. La diferencia... Empezás a notar cambios en tu ánimo. Además de estética, en la salud, la diferencia. Uno, vive acelerado, el día a día, llega al gimnasio... para vos. Además que es un tiempo para cada uno. Llega al gimnasio y larga todo el estrés, larga la rutina de todo el día. Es muy importante, eso sí. Empezás con -1 y salís con un 10, porque salís contenta, porque libera las hormonas de felicidad. Con un mal humor al gimnasio y luego salís... Nuevo para el siguiente día. Te libera todas las hormonas de felicidad, serotonina, las endorfinas, todas las hormonas del bienestar. Entonces, por eso es muy importante también la actividad física, además de todo lo metabólico que hace por dentro, ¿no? Es impresionante el cambio. Así que, nada, que empiecen a prevenir y con estos pequeños cambios de hábitos, cositas chiquitas que puedan ir cambiando de a poquito, para justamente evitar llegar a estar tomando medicación para la presión, para la diabetes y bueno, que eso ya ahí empieza un camino largo porque ya es algo crónico. Otro proceso, claro. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos dejado tan en claro este tema que es muy importante porque, el cuerpo habla, que no le demos la importancia que debe de tener es otra cosa, pero el cuerpo es el primero que habla. Muchísimas gracias a la doctora Yelena Escudero. Gracias a vos por el ¿Dónde espacio. pueden encontrarla? Cuéntenos. Yo estoy en el Sanatorio Argentino los días viernes, en la sede de Santa Fe. Los días viernes desde las 17 hasta las 20:30 y en la clínica Nacer los días miércoles de 18 a 20 horas. Muchísimas gracias, doctora. Un placer tenerla acá. Muchas gracias. Qué importante es saber que nuestro cuerpo es el primero que habla y no debemos dejarnos estar. Les recuerdo, 264-417-1517, enviarnos algún tema, alguna sugerencia de qué quieren que hablemos, porque es muy importante nuestra salud y nuestro bienestar. Síganos en Instagram, saludyBienestar.warptv, TDA 19.2, la pantalla de WarpTV, nuestro canal de YouTube, saludyBienestar.warptv. Semana finalizada, primera semana de este nuevo espacio. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo lunes. ¿A dónde? Aquí, en Salud y Bienestar. Chau, chau.